En unos minutos vamos a seguir con el tema de José Alperovich, porque ahora vamos a un tema laboral. Cayeron las indemnizaciones en la Argentina, indemnizaciones laborales, ¿es así? ¿Cómo andás, Germán? ¿Qué tal? No, a ver, no. Se ha ¿Cómo que no? modificado, claro, se ha modificado con la ley de bases el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es el que establecía el tema de las indemnizaciones. Siguen estando, pero le da la posibilidad que las partes, ya sea individualmente o convencionalmente, se establezca un régimen de especie de fondo de desempleo, un fondo de retiro, a los efectos de que suplante esa indemnización. Hasta el momento ninguna asociación sindical se ha adherido a eso. Es un sistema parecido al de la UOCRA, digamos, de los empleados de la construcción. Pero hoy en la práctica. En la ¿cómo práctica sería? siguen estando. Sigue siendo un mes de sueldo por cada año de servicio. Sigue estando eso. Pero, entonces el DNU no tiene vigencia. La ley de base, en realidad, el DNU... Sí. Bueno, la ley de base, que después se... No, vigencia tiene. Lo que pasa es que la ley de bases deja supeditada a la reglamentación o a la adopción de este régimen a las convenciones colectivas, es decir, a la negociación de las partes entre la asociación sindical y las cámaras de empresarios. Cuando esas partes adhieran al régimen, se va a ir por actividad o por oficio, se va a ir adquiriendo este tipo de indemnizaciones. Ahora, doctor, en la práctica, ustedes plantean cualquiera de las dos partes del mostrador. Un trabajador quiere hacer los reclamos, ¿se aplica la ley vieja? La ley actual, digamos, que contempla, la ley del contrato de trabajo, todavía contempla las indemnizaciones. Se sigue aplicando la ley actual modificada por la ley de base. O sea, por ejemplo, el nuevo periodo de prueba y demás modificaciones están plenamente vigentes, digamos. Hoy en día, en Tucumán, ¿cuál se aplica? La ley de contrato de trabajo modificada por la ley de base. Bueno, pero ¿cuál es la modificación? Se ha extendido el periodo de prueba, se ha incorporado la posibilidad de que un empleador posea la figura de los colaboradores, se ha modificado la presunción respecto de la existencia de la relación laboral, se ha integrado la situación esta de la posibilidad de la adopción de los fondos de desempleo, se ha agregado una indemnización por discriminación y se eliminó todo tipo de sanciones por deficiente registración o mora en el juicio. Es decir, viene una persona, se presenta y dice, mira, a mí me tuvieron 5 años en negro y 5 años en blanco. El patrón va a pagar los 5 años en negro sin multa. Exacto. Si le reconoce que existió, si logra probar. Sí, claro, si judicialmente le hacen lugar a su demanda, digamos, de que efectivamente trabajó los 5 años en negro y los 5 en blanco, se le liquidará una indemnización como si hubiese estado totalmente en blanco durante todo el periodo. No va a pagar una multa o una sanción por ese tiempo en negro. Pero me dijeron que algunos jueces son bastante picantes en las multas, ¿no? Las multas de por sí eran bastante onerosas, pero entonces cuando se calculaban, un trabajador que había estado un buen tiempo en negro sí hacían una planilla de cálculo grande. Ahora, bueno, eso ya no está más, ahora ya han quedado como Es decir, limpias. hoy, una persona que tenga 15, 20 años, se aplica esto de hoy. Eso, hoy No hay multa para el patrón. no hay multa. Por la deficiente registración no hay multa. Bien. Entonces, y usted, por ejemplo, no lo puede, este sistema de la UOCRA, para que tengan todos los trabajos, ¿qué falta para que se implemente? Que las asociaciones sindicales lo adopten. Porque se va a ir adoptando el régimen y la modalidad del régimen que establezcan mediante convención colectiva. O sea, requieren que la asociación sindical, la que fuese, lo haga parte a la modalidad. En Tucumán, ¿hubo algún caso ya con el nuevo régimen o no? De fondo de desempleo, Sí. no. Que yo conozca, no. ¿Usted cree que es posible? Yo creo que es posible que en algún momento se empiece a implementar y cuando ya haya una actividad que lo tome, posiblemente lo empiecen a tomar las otras. Eso es viable. Sí, viable es, digamos, de hecho,
como le digo, en lo de la UOCRA funciona, o sea, está establecido. Viable es, genera una pérdida en el derecho del trabajador eventual, pero sí es viable es. Sí. La última, doctor. En todo este tema laboral, en Tucumán a veces, ¿por qué aparecen tan abultadas las planillas de los jueces? ¿A qué se debe? Muchas veces todavía venimos, como se diría, con la resaca de la ola de los juicios que fueron interpuestos previo a la ley de bases, en donde estaban cargados de multas, sanciones. Bueno, esos juicios venían así. Entonces, por eso las sentencias por ahí del día de la fecha o de hoy pueden llegar a ser abultadas. De ahora en más, ya empezaron... Esto va a ser para los juicios que empiezan ahora. Claro. O lo que han empezado el año pasado, por ejemplo. En realidad lo importante es ver no cuándo empezó el juicio, sino cuándo se produjo la desvinculación. Toda desvinculación posterior a julio del año pasado va a ser sin multas. Es decir, 2 años atrás, encima tiene 2 años para hacer la denuncia. Claro, pero si la ruptura de la relación laboral, o sea, el despido, se produjo después de julio del año pasado, va a ir con la ley de base. Exacto. Bien, ¿y si fue cuánto tiempo antes? ¿O un día antes ya? Claro, un día antes de la promulgación de la ley va la ley anterior. Ahí no se aplica y ese principio de que le favorece la ley más... Benigna al trabajador. Sí, no, y al patrón también. En el indubio pro operario, digamos que el principio protectorio en el derecho del trabajador sí se aplica, pero en este caso, digamos, al haber la modificación de la norma, no se aplica para atrás, no se aplica sobre normas derogadas, porque la ley lo que hace es deroga la norma anterior. Porque hay empresarios que me muestran a veces las planillas por un trabajador, prácticamente deja estar valiendo una empresa. Sí, las planillas anteriores ahora ya no son tan grandes. Ya no son tan grandes por esto que no hay multas, son una indemnización común y corriente. Porque uno me pregunta, ¿y por qué este juez laboral tomó semejante medida? Porque, como le digo, en realidad es que el juez, en definitiva, primero no puede fallar ultra petitas, que se llama, o sea, dar más de lo que le han pedido. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Si el trabajador ha solicitado la aplicación de determinadas multas y ha aprobado durante el proceso su deficiente registración, su paga insuficiente de los haberes, el no pago de los aportes, la mora en el abono de las indemnizaciones, lo que generó el juicio, todo eso iba agravando con sanciones y multas, lo cual hacía una planilla muy grande, muy onerosa para el empleador. Gracias, doctor. No, por Le favor. agradezco muchísimo. Señora Carla. Bien.